YouTube, las noticias en YouTube, en el canal 120 en ViX, en nuestra tele. Estamos en Parques del Río, en Medellín, diciéndole gracias a Medellín. Si usted tiene un minutito, quiere decir hola y quiere ver cómo se hace la radio, estamos en Parques del Río, en Medellín. Saludamos hasta ahora al expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Beltrán Sierra. Doctor Beltrán, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, mucho éxito en su gestión periodística y de información de la opinión. Muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. El debate nacional es, por supuesto, la posibilidad de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Yo primero quisiera preguntarle cuál es su opinión a grandes rasgos de esta iniciativa que está poniendo sobre la mesa el presidente Gustavo Petro. A ver, reformar la Constitución, primero que todo, no es una cuestión tan fácil de realizar como reformar o expedir una ley de la República. El trámite para la reforma de la Constitución es un poco más complejo que la expedición de una ley por una razón elemental. La Constitución tiene una vocación de dar estabilidad y permanencia como fundamento del resto del orden jurídico, a las normas que se expidan y al actuar de las autoridades y desde luego a la definición de los derechos fundamentales de las personas. Por eso tiene normas específicas en la Constitución política que dicen cómo se puede proceder a reformar la Constitución política. Esa es la razón de ser de un título especial de la Constitución que contiene las cláusulas de reforma de la Constitución, que son diferentes a las cláusulas que se encuentran insertados en la Carta Política para la expedición de las leyes. Por Doctor eso Beltrán, actúa adelante. un control especial para verificar que se dé cumplimiento estricto a las normas constitucionales para reformar la Carta Política. Usted nos explica muy bien cuáles son los caminos que debe cumplir el gobierno en el Congreso y los debates y los procedimientos que tiene que finiquitar para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno pueda, antes de llamar a la Constituyente, modificar también en el Congreso los requisitos para llamar a la Constituyente y luego entonces sí llamarla? Observémoslo. La reforma de esas reglas que existen en la Constitución para reformar la Carta Política exige también una reforma constitucional, porque para eso se involucran en la Carta Política. Mientras eso no ocurra, las que existen hay que cumplirlas. Nosotros tenemos en esto una evolución muy importante en el país. Inicialmente la Constitución solo podría ser reformada por un acto legislativo expedido por el Congreso de la República en 2 vueltas, lo que significaba una primera vuelta similar a la de una ley y la segunda, una especial, donde a partir de lo aprobado en la primera vuelta y publicado para conocimiento público a todos los colombianos y al propio Congreso de la República, por decreto del Gobierno Nacional, publicó lo que aprobaron. Se habría luego entonces la segunda vuelta para que fuera aprobada o no, o modificada lo que se había aprobado en la primera vuelta. ¿Eso qué implica? Implica entonces que en la segunda vuelta las mayorías para aprobar la reforma constitucional son más exigentes cuando la va a hacer el Congreso que los que había en la primera vuelta, porque aquí se requiere mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara para que pueda expedirse el acto legislativo. Primera forma, el Congreso hace la reforma. Segunda, el pueblo de Colombia, que es titular de la soberanía popular y es el fundamento con el cual se organiza todo el poder político, porque él es el soberano, puede hacer directamente una reforma constitucional, pero mediante un referendo. Y la tercera,
mediante una asamblea constituyente. ¿El referendo qué exige? El referendo exige que haya una ley de la República que incorpora un texto de proyecto de reforma constitucional a la misma ley, que debe ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara y controlada inicialmente por la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad en el trámite. Luego de eso se fija una fecha para una votación, se organiza y se realiza esa votación y requiere también mayoría de los que concurran a ese referendo, pero con una base inicial, que concurra por lo menos la quinta parte del censo electoral. Pero fíjense que interviene el Congreso y el pueblo. Ahora, para una asamblea constituyente se requiere que primero el Congreso de la República autorice a hacer una consulta para preguntarle al pueblo, no ya el texto de una reforma como en el referendo, sino quiere que se realice una reforma constitucional, sí o no. Y eso deben resolverlo los colombianos. Pero para no jugar al sí y al no nomás, entonces en esa pregunta se deben incluir varias cosas. Uno, que el Congreso incorpora a la ley que les pida. Uno, sobre qué temas se reuniría esa constituyente para resolver. Dos, de cuándo a cuándo se reunirían los constituyentes elegidos para formar parte de la asamblea. Y tres, en ese caso, cuándo sería la reforma, la elección de esos constituyentes, y la elección sería por votación popular. De manera que la constituyente requiere primero expedición de ley por el Congreso, es decir, en las tres reformas interviene el Congreso. En la primera, para hacer la reforma... Pero, doctor Beltrán, sí, interviene el Congreso y el pueblo y el constituyente, y también todos esos caminos pasan por la Corte Constitucional. ¿Usted, cómo ve las cosas y como exmagistrado, considera que la actual Corte Constitucional le daría la bendición a esa constituyente? Mire que ayer ya el presidente, por ejemplo, de la Corte, el doctor Reyes, ya dijo pues que no le parecía, que no estaba de acuerdo con la constituyente, que lo que había era que fortalecer y aplicar la del 91. Bueno, esa opinión del magistrado doctor Reyes, observe que es de conveniencia o no de reformar la Constitución, pero él no se refirió ni al procedimiento, porque no puede juzgar un procedimiento que todavía no se ha puesto en ejecución, ni al contenido de lo que podría ser una reforma a la Constitución, sino expresó una opinión como ciudadano sin tocar todavía el fondo de lo que tendría que hacer la Corte Constitucional. No sabemos todavía cuándo lo vayan a juzgar, porque no sabemos ni siquiera si se ha expedido ni si se va a expedir la ley que convoque la constituyente. Doctor Beltrán, aquí hay un temor clarísimo de un gran sector del país, y es que el presidente Petro haga su acomodo, una constitución, y que allí pueda meter lo que quiera. Y protagonistas de lo que fue el fast track en su momento, cuando se estaba debatiendo la ley que hoy le permiten a las FARC estar en el Congreso y que se basó para poder firmar el acuerdo de paz, se usaron figuras como el fast track. ¿Podrían aparecer figuras similares en esta oportunidad? ¿Hay ese riesgo que se use el fast track para sacar adelante la constituyente? El fast track, que fue un procedimiento rápido y mucho más breve para expedir una reforma a la Constitución, autorizó en el acuerdo de paz que así podría reformarse la Constitución. Pero en este caso no existe esa autorización. En este caso hay que cumplir en forma estricta las reglas que prevé la propia Constitución para poder ser reformada. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Es el expresidente de la Corte Constitucional. Muy interesante y muy profundo todo lo que nos cuenta esta mañana. Es el doctor Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte. Gracias por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. Que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, igualmente.
Ahí está la explicación. Esa es la explicación, como dirían los economistas, profesor Quijano, ceteris paribus, todo lo demás constante. Todo ¿no? lo- ¿Sabe que es que yo lo que veo es que el país mordió el anzuelo? Sí. Que el país mordió el anzuelo y que nos metieron en el embeleco de una constituyente, de una reforma a la Constitución, cuando lo que necesita el país es puentes, autopistas, reducir la pobreza. Es decir, es que somos muy santanderistas. Y resulta que mordemos el anzuelo. Ya salió Germán Vargas Lleras a decir que él le apuesta a la Claro. Constitución. Es hablar de unas cosas que realmente le apuesta no a la- nos dejan avanzar en lo básico. Pero le apuesta a la constituyente porque le apuesta a la discusión de la constituyente, es lo que ha dicho Germán Vargas Lleras, que es apostarle a la discusión de las elecciones. Es que se trajo a valor presente las próximas elecciones. Exactamente. En un escenario en el que el gobierno gana si pierde y gana si gana, obviamente. Gana si pierde, ¿por qué? Cuando habla de la constituyente, si no pasa la constituyente en este momento, entonces la esperanza de que la constituyente pase en el segundo periodo hace que la gente, según ellos, vote por ellos para la reelección. Si pasa la constituyente, para que ellos mismos puedan establecer la constituyente en la extensión de su periodo. Es decir, la discusión, hoy Gustavo Petro pasa del fracaso económico de su gobierno, Sí. del fracaso de no poder pasar a profundidad ninguna de sus reformas, a una cosa mucho más grande que es la Constitución. Voy a cambiar la Constitución. Yo le recuerdo una cosa. ¿No? ¿Usted sabe por qué Juan Manuel Santos logró la reelección? Él era un ministro de defensa del gobierno, del primer gobierno de Álvaro Uribe, y se metió en el cuento. Se hizo reelegir porque era el hombre de Álvaro Uribe y posteriormente se metió con el cuento de la paz. Sí. Un tema ahí como etéreo, y ese fue el tema que lo llevó a que lo reeligieran. Claro. Hoy es la misma fórmula. El presidente Petro, 2 años de fracaso de gobierno, porque todavía le faltan 2. Ha sido un y fracaso entonces enorme. Ha puesto la constituyente, una nueva constitución para los próximos 2 años. Es decir, nos están poniendo temas etéreos. Ninguno está haciendo una promesa de cómo hacer que el país crezca al 5%, de cómo pasar de 17 millones de pobres a bajarlos a 9 millones, por decir algo. No, es un tema santanderista, Sí. creyendo que con leyes Sí. se solucionan los problemas ¿Sabe, nacionales. sabe a qué se me está pareciendo esto, Luis Carlos? Señor. A lo que pasó en Chile. Recuerde que Chile, 2 el veces presidente tumbaron la Boric constituyente en Chile. convocó 2 una veces. constituyente para cambiar la constitución de la época de Pinochet. En 2 oportunidades fue derrotado en las urnas el presidente Boric y tuvo que finalmente modular el radicalismo con el que estaba intentando cambiar esa constitución. Y hoy mantiene Chile la constitución de Pinochet. Pero no le funcionó tampoco. ustedes de verdad, a mí me parece muy bien que sean tan optimistas. No, yo no soy optimista. A mí Yo sí. me da el Me mismo susto. parece que son supremamente optimistas. No, a mí me da el mismo susto que a ¿Será usted. que no nos estamos dando cuenta que es que tienen cooptado el Congreso? Lo tienen cooptado. Pues Y van a tener la corte. Y van a tener las- y entonces, William- No, pero- no ha explicado de dónde salieron Pero los el, 3.000 si millones. tuvieran al Congreso hubieran sacado esas reformas en el Congreso. La reforma- Es Pero decir, Pero la Claro. reforma pensional está La aprobada. sacaron, la Darcy. pensional La laboral solamente. está Yo viva. sigo pensando. Pero salud se Reviven hundió, la educación se Pero hundió. yo sigo- Yo, yo sigo pensando que aquellos que dicen que este gobierno es un fracaso en términos legislativos No. están equivocados. No, sacó cosas. Sacaron todo. La jurisdicción agraria. Es más, le voy a decir algo, Darcy. ¿Cuánta plata habrán utilizado para pasar lo que pasaron en esas reformas? Le suben el precio para pasar la constituyente, ya. Eso es todo. Los congresistas a ¿Será? puertas de las elecciones, porque en marzo del 2026 Yo no espero va a nada haber de estos elecciones. congresistas. Ellos están haciendo caja. No están espero nada de haciendo los valorizar congresistas. su voto para verdaderamente pasar. Se No viene una espero nada de reforma los tributaria en el segundo semestre Pero y no los espero nada de congresistas los están congresistas. desvalorizados. Además, con otro elemento adicional, Luis Carlos, y es que si los congresistas de Cambio Radical siguen la línea de Vargas Lleras, entonces el gobierno ni siquiera tendría la ausencia de esos votos. Dígame, ¿de quién espero, William? A ver, ¿de los conservadores? Ay, por favor, venga, me río un ratico. ¿De No, quién? no, ¿De los no. liberales? No, sea tan Partido de la divino. U tampoco. ¿El Partido de la U? Ay, qué belleza. Cambio Radical ya- ¿De Cambio Radical? Vargas Lleras No, ya sea está- tan ya se divino, de subió. verdad. Pero qué chiste estamos viendo. O sea, damos los muñequitos, no sé, Cartoon Network, esto no, es de verdad. Yo, ¿De quién esperan? sí, yo soy muy ingenua. ¿De quién Yo esperan? creo que el Congreso, Dígame, yo uno confío en solo. que el Congreso Uno no solo. va a Por ahí permitir dos o tres, que pero pase. dígame, a ver, más de tres, La pero Corte Constitucional
hoy también me pone a dudar. después de escuchar a Dígame, o sea, Manizales. ¿qué están esperando? Sí, la Corte Constitucional será una corte de Petro, ¿no? Este es el en la fast mayor- track a Venezuela, sí, guácate. Sí, Es una autopista. sí, todo parece apuntar a que ese será el camino que va a transitar. Pero el país. ¿saben Ahora, qué? de pronto Esto al es que yo final tiene amanecí que ir sin a las desayunar, urnas. digo. Esto tiene que ir a las urnas y tiene que sacar Tiene 13 millones de votos. No lo sacan. No lo sacan. sacan. Al final no saca esa votación. No van a ir a las urnas. Se van a ¿Cómo inventar no? una vaina diferente. Pero si el constituyente es el pueblo, Pero si el esto constituyente- tiene que Darcy, ser. tuvimos esta discusión refrendado. hace 15 minutos. Juan Manuel Santos inventó que el constituyente Sí, son pero los era- congresistas. Pero Ese era, es el gran- era distinto. Además, Juan Manuel Santos decía, yo lo puse a que lo refrendara el pueblo, pero no lo tenía que hacer. Como que había sido un buen paso gesto innecesario, de dijo en él. su momento. Sí, Bueno. pero que él no lo tenía que hacer. Sí, pero finalmente lo metió a la brava y ahí estamos con ese acuerdo que el país le había dicho que no. Yo tengo el mismo temor, Luis Carlos. Lo que pasa es que todavía confío en esa última instancia, en ese valor moral de las Cortes, que es por donde tienen que pasar estas decisiones del gobierno. En el Congreso no confío, pero en las Cortes yo creería que sí. Pero la corte va a ser de Petro. 6 de la mañana, 54 minutos. 6:54. Estamos en Parques del Río, en la ciudad de Medellín. 6:54.